Dios bendiga, Dios le bendiga, amén, en esta preciosa hora. Gloria al Señor, amén, que damos gloria a Dios por la oportunidad que nos concede, amén, de estar por aquí, por estos medios. Gloria al Señor, compartiendo su palabra. Damos gloria a Dios por la oportunidad, amén, que un día más Él nos concede. Gloria al Señor, de estar por estos medios, amén, grabando estos videos para la edificación de la iglesia, de los amados. Dios les bendiga a todos. Reciban un saludo de nuestra parte. Amén. Reciban un cordial saludo del ministerio, de la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Que la paz de Cristo y de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Amados, recuerde compartir estas reflexiones. Amén. De bendición para cada uno de nosotros. Compartir, darle un corazoncito, un like para que la palabra pueda seguir fluyendo. Amén. Y llegar a más vidas para que las vidas reciban la palabra. Ya que nuestro enfoque, perdón, haciendo este tipo de reflexiones es para que la gente pueda entender cosas que a veces se hablan, a veces se mencionan, a veces se dicen sin ningún tipo de sentido o que lo estamos haciendo erróneamente. Amén. Así que el tema de hoy es un tema bastante, es un tema que causa confusión. Es un tema que causa confusión. Vamos a hablar en esta hora de Dios. Es una pregunta. A mí me gusta hacer preguntas para desarrollar lo que son las reflexiones. No es una pregunta. Dios oye al pecador. Es una pregunta. Dios oye al pecador. Estas preguntas salen, amén, amado, de ciertas cosas que he escuchado en diferentes, amén, en prédicas, en estudios. Hay personas que hablan sin conocimiento, hay personas que hablan sin ningún tipo de análisis bíblico con lo que hablan. Simplemente repiten lo que oyen y repiten, como decimos nosotros, al papagayo. Y es importante que nosotros analicemos lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escuchamos, o si no es bíblico, si es o no es algo que Jesús enseñó. Amén. Y yo quiero analizar esto. Yo quiero analizar si Jesús oye al pecador. Yo quiero hacer primeramente una diferencia, o vamos a comparar para conocer la diferencia, mejor dicho, entre lo que es un pecador y lo que es pecado. ¿Okay? Eh, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es todo lo que te aleja de la presencia de Dios. El pecado es todo lo que, amén, nosotros podemos hacer para que Dios eh, sienta que le estamos fallando. Gloria al Señor. Eso es pecado. Pecado es todo aquello que te aleja, todo aquello que infringe o que se violenta la ley bíblica, la ley que ya Dios estableció. Eso es pecado. Por ende, eso te aleja de la presencia de Dios. Eso te aleja de acercarte a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es ser un pecador? Porque son dos cosas diferentes y distintas que la gente a veces no entiende. Y es importante entender esto para poder hablar de este tema de que si Dios oye o no oye al pecador. Pecado es todo aquello que te aleja de la presencia de Dios, todo aquello que hace que la ira de Dios sea contra ti, contra mí. Pecador, yo quiero que entendamos esto, pecador es aquel que practica el pecado. Amén. Hay tal pecador que es el que constantemente está haciendo la misma falta, la falta y la falta. Lo mismo, por ejemplo, el que roba y sigue robando, eso es un pecador, porque está practicando una conducta errónea, está practicando algo que se va en contra de la ley de Dios.
Eh, está el impío, porque la Biblia, ¿verdad?, nos habla de pecadores y de impíos. Está el pecador, que vuelvo y repito, es el que practica el pecado, y está el impío, que el impío es aquel que no tiene conocimiento o mejor dicho, persona que no le interesa agradar y cumplir con los mandamientos y los estatutos y los decretos de Dios que están plasmados en la palabra del Señor. Esos son los dos tipos, los dos tipos de personas que la palabra nos explica y nos enseña. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que habla de pecadores y habla de impíos. Por ejemplo, los hijos de Eli eran sacerdotes, pero dice la Biblia que eran hombres impíos. Dice la Biblia que estos jóvenes eran hombres impíos y sin embargo eran sacerdotes del templo. Sin embargo, eran personas que ministraban la palabra de Dios, por decirlo de esa manera. Perdón. Entonces, eran personas impías, pero estaban siendo sacerdotes. Por ende, a ellos no les importaba agradar a Dios. A ellos no les importaba hacer cualquier barbaridad que se fuera en contra de las leyes que ellos estaban enseñando al pueblo. Una cosa es una hipocresía de parte de ellos el seguir siendo sacerdotes cuando sabes que estás haciendo las cosas mal y no te interesa. Ese es el impío. Ese es el impío, el que no le importa, no le interesa agradar a Dios, que no le importa, el que hace las cosas pues sin medir consecuencias. Y está el pecador, que el pecador es todo aquel que practica el pecado, ya sea inconsciente o sea conscientemente. Por ejemplo, hay gente que le teme a Dios, hay gente que ama a Dios, pero sigue practicando ciertas conductas que a Dios no les agrada. Entonces, eso te convierte en un pecador. Entonces, eso se te convierte en tu ser practicante del pecado. Está el que es recto, que se esfuerza por agradar a Dios y por no fallarle a Dios. Pero estamos hablando del pecador. El pecador es aquel que practica un pecado, vuelvo y repito, sabiendo o sin saber que lo está practicando. Por ejemplo, David fue un pecador. David pecó cuando vio, amén, a la mujer ajena y la codició en su corazón y cometió el acto de adulterio y luego cometió el acto de asesinato y por ahí sigue una cadena de pecado. Eso lo convirtió en un pecador. Lo convirtió en un pecador porque practicó las cosas que él sabía que no podía practicar. Ahora, David amaba a Dios. David reconoció que él le había fallado a Dios. Por ende, más adelante, si usted lee la palabra, amén, se va a dar cuenta que él se humilló a la presencia de Dios y alcanzó misericordia. Ahí está la diferencia entre un hombre impío y un hombre pecador. Ahora, está el pecador que hace las cosas y las sigue practicando y es porque no quiere dejar de hacer eso. Ahora, a eso es lo que yo quiero hablar. Hay gente que yo he escuchado decir no, que Dios escucha al pecador. ¿Qué verdad tiene esto bíblicamente? No tiene ninguna verdad bíblicamente. No tiene algo que lo respalde bíblicamente. O sea, si me vas a la Biblia, tú no puedes sustentar lo que estás diciendo. Una cosa es que el pecador se humille en cierto momento y Dios lo oiga. Ahora, amén, todos somos pecadores porque todos podemos fallar. Pero cuando la Biblia dice, mira lo que dice, yo quiero compartir con ustedes el libro de San Juan, capítulo 9, verso 31. Dice así la palabra, a la gloria del Padre y del Espíritu Santo, dice, y sabemos que Dios, y lo dice claramente, escuche bien, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por ende, Cristo está enseñando aquí, está diciendo, mira, Dios no escucha a aquel que practica el pecado.
El que practica el pecado es el que constantemente lo está haciendo. Ahora, ¿ves? Dice, no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios. O sea, hay gente, amado, que ama a Dios, que teme a Dios, que busca a Dios y puede fallarle a Dios en un momento de su vida. Le fallaste a Dios con cualquier tipo de pecado. Gloria al Señor. Pero la importancia es que dice, y si hay alguno temeroso de Dios. Y mira lo que dice, no tan solo que sea temeroso de Dios, porque hay gente que teme a Dios y sigue practicando lo mismo. Amén. Pero mira lo que dice, si hay alguno que es temeroso de Dios, hay una pausa, y hace su voluntad. A ese hoyo. O sea, que no es tan solo tú temer a Dios, no es tan solo tú creer en Dios, no es tan solo tú saber que existe un Dios, sino que es hacer su voluntad. ¿Y cuál es hacer su voluntad? Pues te trajo un ejemplo de David. La voluntad de Dios en David fue que cuando David pecó, que cuando David hizo, amén, lo que no tenía que hacer a la presencia de Dios, amén, que dice la Biblia que la ira de Dios fue contra él. La voluntad de Dios es que si tú fallas a la presencia de Dios, tú puedes ir a la presencia de Dios humillado y Dios te va a escuchar. Pero yo no puedo pretender que, amén, que yo peco, que yo hago las cosas mal a la presencia de Dios y que Dios me va a escuchar en el momento que yo clame, si no hay una humillación genuina. Yo he visto personas, amados, que, que se van de la iglesia, brincan y saltan, hacen todo lo que quieren hacer. Luego vienen un día a la iglesia, van, lloran en el altar, se reconcilian con el Señor y a los 2, 3 semanas vuelven a lo mismo. Eso no es una humillación genuina. Una humillación genuina es cuando tú reconoces de corazón que tú estás haciendo las cosas mal delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú lo haces con un corazón humillado, con un corazón genuino, con un corazón que verdaderamente reconoce que está haciendo las cosas mal a la presencia de Dios, entonces ese es el que va a alcanzar la misericordia y entonces Dios los va a escuchar. Pero yo no puedo cambiar la palabra, porque a veces cambiamos la Biblia y hacemos a Dios mentiroso con sus enseñanzas y decir, no, porque el que mató, Dios lo escucha. No, porque el que robó, Dios lo escucha. Bueno, Dios lo escucha si se arrepiente genuinamente. Como yo he escuchado de muchas personas que cometen tipos de crímenes y se humillan y Dios los levanta. Pero es cuando amén, una humillación genuina, cuando hay un reconocimiento genuino de que estoy haciendo las cosas mal a la presencia de Dios. Que yo no puedo pretender de que Dios escuche a una persona que sabe que está haciendo algo mal y lo siga haciendo, amado. Entonces, esta gran pregunta o esta gran frase que se menciona muchas veces en los altares o en las redes sociales o en diferentes lugares, no es una frase ni es una palabra que la Biblia pueda sustentar. Por ende, yo tengo que tener cuidado a la hora de decir esto, porque puedo crear confusión, puedo crear, amén, algún tipo de discordia. Amén. Entonces, es importante que nosotros enseñemos esto, amado, que la Biblia dice claramente, el capítulo 9 del libro de Juan, capítulo 31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Cuando tú no te humillas, tú te conviertes en un pecador. Cuando tú sabes que hiciste algo mal y tú no te humillas, eso te convierte en un pecador. Por ende, si yo como ministro, fallo, vamos a poner un ejemplo, si yo discutí con un hermano, y, y yo no pido perdón a ese hermano, yo no me reconcilio con ese hermano, yo estoy siendo un pecador. Entonces yo no puedo pretender que si yo sé que yo hice algo mal y que yo necesito reparar el daño que hice y no lo hago, yo no puedo pretender que Dios escuche mi oración.
Ahora, el pecado, como dije al principio, es transgresión de la ley. Es que tú falles a la ley. ¿A qué ley? Bueno, a la ley de Dios y a la ley terrenal. Porque a veces la gente se basa y se escuda simplemente en que yo agrado a Dios y se va en contra de las leyes terrenales. Usted tiene que agradar las leyes terrenales. Porque eso también se convierte en pecado, porque es transgresión de la ley. Claro, cuando se firmó, cuando se hizo, amén, las leyes bíblicas, pues se está refiriendo a las leyes bíblicas. Pero el mismo peso que le cae al cristiano que infringe la ley terrenal es la misma ley que le va a caer al que no le sirva a Dios. Por ende, también se convierte en una falta. Ahora, la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley, pero dice la Biblia que si no hay conocimiento de la ley, ¿cómo puedes ser juzgado si no tienes conocimiento de que está mal? Por eso es que estoy haciendo este tipo de dinámica, este tipo de reflexiones, para que la gente pueda entender un poco más de lo que se menciona y se escucha mucho por ahí, amado, que muchas veces, como dije al principio, son cosas que ni sentido tienen y no tienen sustento bíblico. Y yo he visto esto tantas veces, amado, que no puedo comprender cómo hay personas que pueden decir esto cuando bíblicamente no lo respaldan. Amén. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, oye, so, eh, volvemos. La diferencia que este versículo marca es una diferencia entre una persona que se humilla y una persona que no se humilla. ¿Por qué? Como dije ahorita, todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando tú no reconoces tu falta, ahí es que entonces tú te conviertes en un pecador que está practicando el pecado. Si tú te humillas, pides perdón y dejas que Dios trabaje, ahí Dios te va a escuchar porque está esforzando, está viendo tu esfuerzo para no volver a fallarle a Dios. Entonces ahí Él te escucha y te ayuda. Amén. Así que yo no puedo pretender que sí, mi hijo está robando, mi hijo está haciendo cosas que no debe, si mi esposo está haciendo cosas que no debe, yo no puedo pretender de que porque a veces, mire, amado, esto es tan tremendo que el enemigo es padre de mentira y el enemigo muchas veces engaña a la gente a tal niveles que piensan que fue Dios, a tal niveles que piensan que fue Dios. No, yo clamé, yo oré por esto, un ejemplo, un trabajo, una persona que es pecadora, yo oré por un trabajo y me dieron un trabajo. Sí, pero hay que ver si ese trabajo te conflige con ir a la iglesia, si es que vas a la iglesia y otro tipo de cosas. Por ende, no todo lo bueno se lo podemos achacar a Dios y no todo lo malo se lo podemos achacar al enemigo. Entonces, esto es bien delicado, amado. Esto es algo que uno tiene que tener, ¿verdad? Sabiduría de entender todas estas cosas, amado. Así que, amado, queda claro el punto. Dios no oye al pecador. Y con el pecador me refiero a aquel que practica el pecado una y otra vez, que es un ciclo vicioso. A esa persona Dios no lo puede escuchar porque el pecado te aleja de la presencia de Dios. Ahora, si tú te humillas y te esfuerzas por no practicar y por no hacerlo para agradar a Dios, Dios te va a ayudar. Así que Dios me los bendiga, amado. Dios les guarde. Amén. Gloria al Señor. Sigan hacia adelante, no se rindan. Gloria al Señor. Recuérdense compartir para que otras personas sean edificados por esta palabra. Gloria al Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta una próxima ocasión. Mi abrazo, mi respeto. Dios me los bendiga.